asiento y hoy les invito a que vayamos a la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículos 15 al 19. Efesios capítulo 5, versículos 15 al 19. Hoy con el tema caminando en sabiduría. Caminando en sabiduría. Dice la palabra del Señor: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Señor, por este mensaje que hoy tú nos traes. Hoy te pedimos, Señor, que ministres nuestros corazones, que seas tú dándonos el entendimiento, la sabiduría para poder entender, Señor, tu palabra, y que esta palabra penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones. Amén. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El tema de hoy es caminando en sabiduría. Una de las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos como sus hijos es que caminemos en sabiduría. En este capítulo 5, Pablo le escribe a esta iglesia de Éfeso de cómo debemos nosotros andar. Y aquí Pablo les exhorta, les amonesta a esta iglesia de que debemos andar como hijos de luz. Es decir, de que debemos caminar con sabiduría. Ahora bien, ¿qué significa caminar en sabiduría? Para eso tenemos que entender lo que significa la palabra sabiduría. Esta palabra sabiduría es la palabra sophos. Esta palabra significa el conocimiento llevado a la práctica. Cuando hablamos de sabiduría, estamos hablando del conocimiento llevado a la praxis, a la práctica. ¿Quién es un hombre sabio? Un hombre sabio es aquel que sabe cómo colocar en práctica lo que conoce. Es decir, por ejemplo, en Efesios 5:25, Dios le dice a los maridos: amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Todos nosotros conocemos esa palabra y muchos hombres cristianos la habrán escuchado, pero la pregunta es: ¿cuántos de estos hombres aman a sus esposas como a Cristo? Tienen el conocimiento por la palabra, pero no saben cómo hacerlo. Entonces, la sabiduría es esa capacidad que Dios nos da para poner en práctica lo que conocemos. Entonces, un hombre sabio, sabiendo que debe amar a su esposa como Cristo a la iglesia, llega a su casa y sabe cómo hacerlo, cómo
amarla a ella, porque tiene sabiduría, sabe poner en práctica la palabra del Señor. Porque las iglesias están llenas de personas que conocen mucha Biblia. ¿Ustedes no las han conocido? Que conocen Biblia, que se saben de memoria varios versículos, de tapa a tapa se las saben, pero sus vidas son un completo desastre. No tienen sabiduría, son personas necias, que es lo contrario a ser sabio. Ya lo vamos a explicar, lo que significa la necedad. Dios quiere que seamos sabios. En un día prácticamente vamos a comenzar un nuevo año y debemos entender lo siguiente: que los tiempos que estamos viviendo son malos y que nosotros como hijos de luz debemos caminar sabiamente y debemos comenzar este nuevo año caminando en sabiduría. Es decir, lo que yo conozco aquí de esta palabra que Dios nos ha dado a todos como iglesia, lo pueda poner por obra, en práctica. Porque la vida cristiana no es cuánto tú conoces de la Biblia, sino cuánto practicas de ella. Y cuando un hombre o una mujer de Dios se convierte en un practicante de la palabra del Señor, se convierte en un hombre o una mujer sana. Entonces, ¿cómo caminar en sabiduría? Cuando tú pones en práctica lo que estás aprendiendo de este libro, de la Biblia. Estamos hablando de la Biblia. La Biblia está lleno de mandamientos, de principios que Dios quiere que pongamos por obra. Y cuando lo hacemos nos convertimos en hombres y mujeres sabios. ¿Cuánto usted de lo que sabe de la Biblia ha puesto por obra? La gente quiere que sus vidas mejoren, que sus vidas avancen. Ahora viene un año nuevo. Por ahí hay una canción que dice año nuevo, vida nueva. Y siempre la gente tiene las expectativas de que el próximo año va a ser mejor que el año que va quedando atrás. Y está bien. Nosotros queremos siempre que las cosas mejoren. Pero ¿saben qué? Para que las cosas mejoren en nuestra vida, tenemos que aprender a ser hombres y mujeres sabias. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta y no ignorar es que todos nosotros tenemos una vida muy corta. Ya comienza un nuevo año y el 2020 se nos fue. Todos tenemos el tiempo contadito. Tenemos una vida corta. El tiempo cada vez pasa más rápido y por eso es muy importante que nosotros aprendamos a aprovechar bien el tiempo y a vivir la vida que nos queda en sabiduría. Cuando somos niños, nosotros vivimos en el tiempo presente. El niño no piensa ni en el pasado ni en el futuro, vive en la dimensión del presente. Pero cuando llegamos a la juventud, a la pubertad y comienza el ser humano a crecer y a desarrollarse, allí empezamos a proyectarnos hacia el futuro. Pero vamos envejeciendo y cuando llegamos a viejo, llega un momento en que nosotros ya
no miramos ni el presente ni el futuro, sino que empezamos a mirar hacia atrás, a lamentarse de todas las cosas que pudo haber hecho y no hizo, o de aquellas que hizo mal y ya no puede corregir. La vida, hermanos, pasa así, rápido, y nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a vivir la vida y aprovechar bien el tiempo, para que cuando lleguemos a viejo y miremos al pasado, podamos decir, bueno, no vivimos una vida perfecta, pero la libramos. Hice cosas que por la gracia y misericordia del Señor me enorgullezco. Gloria a Dios. Usted puede envejecer juntamente con su esposa, con su esposo, mirando a sus hijos, a sus nietos. ¡Qué bendición! Pero para vivir esa vida tenemos que vivirla en sabiduría. Y es importante entonces mirar cómo estamos nosotros caminando y labrando nuestra vida. Y es importante que entendamos, hermanos, que solamente en la palabra de Dios podemos encontrar esa dirección, esa instrucción para que podamos vivir vidas sabias, hermanos, vidas sabias. Esa es la palabra del Señor. Aquí en el versículo 15 dice: mirad pues, mire lo que dice Pablo a esta iglesia, y lo que nos dice el Espíritu Santo en esta noche, ya finalizando este año 2020. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Qué tenemos nosotros que mirar ahora que ya terminamos este año? ¿Cómo estamos nosotros caminando? ¿Cómo estamos nosotros viviendo esta vida? Cuando la Biblia dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, implica que nosotros debemos normar nuestra conducta y tener cuidado en la forma como estamos nosotros viviendo todos los días y cómo estamos nosotros aprovechando nuestro tiempo. Dice aquí algo muy importante, que debemos mirar con diligencia. Escuchen bien, mirad pues con diligencia. Esta palabra diligencia significa con cuidado, con precisión o derecho. Debemos mirar con cuidado cómo andamos, cómo estamos caminando, cómo estamos viviendo la vida en Cristo Jesús. Y dice algo muy importante: no como necios, sino como sabios. Es decir, que hay personas necias, sabias. Hay dos tipos de personas en el mundo. Dos tipos de personas. Una son las personas necias y otras son las personas sabias. ¿Quiénes son las personas necias? Mire, la palabra necia es la palabra asofo, sin sabiduría. Dice la 17, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. ¿Se acuerda usted lo que hacía antes de conocer del Señor? ¿Cómo era su vida? Lo que usted hacía en estas fechas. Dice aquí Pedro que como hijos obedientes no debemos conformarnos, o en otras palabras, no debemos dejarnos moldear por los deseos, o no debemos dejarnos guiar o controlar por los deseos que antes teníamos
estando en vuestra ignorancia. Hay muchos deseos y cosas que se mueven dentro de nosotros, que son de la carne y que debemos hacer morir. La Biblia nos enseña que debemos hacer morir lo terrenal en nosotros. Toda fornicación, toda avaricia, toda inmundicia, somos nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo. Debemos matar cada día, despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre que es en Cristo Jesús. Versículo 15: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros, dice el Señor, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Un hombre sabio, un hombre que camina en sabiduría, es un hombre que ha aprendido a vivir en santidad, que ha aprendido a matar esos deseos que antes le controlaban. Un hombre sabio es un hombre que anda en santificación, hermanos. ¿Cómo está usted en eso? En la santificación. Acuérdese que ser santo no es ser bueno, es apartarse del pecado. Cuando tú te apartas del pecado, de todo lo que te ofrece el mundo, tú te estás santificando, te estás apartando para Dios, para su servicio. Dios quiere que vivamos vidas santas, no conformándonos a los deseos que antes teníamos, porque dice el versículo 16: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Usted quiere caminar con Dios? ¿Usted quiere que Dios esté ahí con usted, apoyándolo en su vida personal, familiar, en su trabajo? ¿Usted quiere tener el respaldo de Dios? Usted debe vivir una vida santa, apartada del pecado, porque nadie puede caminar con Jesús si no anda en santidad. Entiéndalo. Si yo quiero caminar con Él y ser amigo de Él y que Él me apoye en mi vida, debo andar en santidad. Por eso dice aquí que seamos santos, porque Él es santo. Él es santo, hermanos. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Hermanos, alguien que está caminando en sabiduría es alguien que camina en temor delante de Dios, porque sabe de que Dios es un Dios santo y que toma muy en serio el pecado. Muy poco se escucha hablar de estos temas, de la santidad, del pecado. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta eso. La gente realmente no le gusta. Pero a los que somos ovejas del Señor, esta palabra, aunque a veces nos toca y nos redarguye, la recibimos porque somos ovejas. Pero el que es cabra está esperando es un mensaje motivacional en estas fechas. Descubre el campeón que hay en ti. Este próximo año es un año de bendición, es un año de avance, y hablan de tantas cosas, pero la gente sigue en su pecado, caminando como necios, como mundanos. No, si tú quieres caminar en sabiduría, tienes que aprender a caminar en temor y temblor, porque Dios te mira, Dios te observa. Y sabe una cosa, Dios mira hasta lo más profundo de nuestro corazón. Aún las cosas que nosotros no miramos de nosotros mismos, Él las conoce. Por eso este es un año en donde usted, pues ya el día de mañana, que es el último día,
Haga un pare en su vida y corrija las cosas que están mal. Pídale al Señor, al Espíritu Santo, que le muestre qué cosas le desagrada al Señor y corrija, si es que quiere usted caminar en sabiduría, y que este año que venga sea un año mejor. Yo sé que para mí va a ser mucho mejor. ¿Por qué? Porque yo cada año, hermanos, yo hago siempre un pare. Digo, no, esto está mal en mí, y me esfuerzo en la gracia del Señor a corregir muchas cosas, que tenemos un montón de defectos, de debilidades y de cosas que estamos haciendo mal y que debemos corregir. Haga usted lo mismo, hágalo, y verá usted cómo va avanzando en su relación con Dios. La gente está interesada en avanzar económicamente, en sus proyectos profesionales, sus proyectos ambiciosos, pero ¿cuántos de nosotros estamos interesados, preocupados por mejorar nuestra relación con Dios, por crecer más y más en su relación con Él? Si usted quiere crecer en su relación con Él, usted debe andar en santidad, usted tiene que andar en temor y temblor, porque Dios toma muy en serio el pecado. Corrijamos, hagamos las cosas bien, no sea una persona de doble ánimo. Esta palabra en el original griego significa de doble alma. Son personas que son una cosa aquí y otra cosa allá afuera. No sea hipócrita, sea íntegro, sea verdadero. Si usted dice ser cristiano, si usted dice ser hijo de Dios, que se le note, que la gente se entere de eso, no porque usted lo diga, sino porque usted está viviendo la palabra del Señor, porque camina en sabiduría. Hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos caminando en sabiduría? ¿Cuántos de nosotros somos personas sabias, que estamos viviendo como sabios? Porque aquí dice que no debemos vivir como necios. Como necios, o sea, sin sabiduría. ¿Qué es una persona necia, hermanos? Una persona necia es una persona sin sabiduría. Es una persona descuidada. Es una persona a la que no le importa por dónde camina o a dónde se dirige, no le importa tampoco meterse en problemas. Los necios nunca piensan en Dios, siempre piensan en ellos mismos, en sus proyectos, en sus propósitos. No tienen temor de Dios en sus corazones y no piensan tampoco que en cualquier momento pueden morir y enfrentar el juicio de su alma por toda la eternidad. ¿Cuánta gente necia miramos a nuestro alrededor, aún en medio de las iglesias? La Biblia nos enseña en Proverbios 4, 26 al 27. Proverbios 4, del 26 al 27. Examina la senda de tus pies. Examina la senda de tus pies, hermanos. Examine cómo está usted caminando, cómo está llevando su vida cristiana. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. ¿Cómo están nuestros caminos finalizando el 2020? ¿Estamos caminando en rectitud? Proverbios 5, 20 al 21 dice: ¿y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y Él considera todas sus veredas. Todos nosotros
estamos delante de un Dios que lo mira todo. Nuestras sendas, nuestros caminos están delante de Él. Él conoce nuestro caminar. Nosotros no podemos engañar a Dios, hermanos. En Gálatas 6:7 dice la palabra que Dios no puede ser burlado. Sí, yo no podemos burlarnos de Él. Porque ciertamente dice, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. ¿Qué va a cosechar usted el año que viene? Lo que ha sembrado este año. No espere usted un buen año nuevo si usted este año ha andado torcido. Vides, porque las malas siempre se vienen. Es más, lo que usted hoy está sufriendo son las siembras de años pasados, o las consecuencias de los errores que usted ha cometido. Y hay gente que sigue cometiendo los mismos errores, caen en lo mismo y caen y no aprenden. Son necios, son sin sabiduría, son gente que no tienen entendimiento, siguen en lo mismo y en lo mismo, en un círculo vicioso. Pero en nosotros no debe ser así, si realmente somos verdaderos hijos de Dios. Un verdadero hijo de Dios cae en pecado, comete errores, claro, estamos en un proceso de perfección, de santificación, pero aunque caemos nos levantamos, pidiéndole perdón al Señor, arrepintiéndonos de nuestros pecados y seguimos adelante, hermano. Usted pudo haber cometido muchos errores en este año, pero ¿sabe qué? Tienes la oportunidad de ponerte a cuenta con el Señor y comenzar este nuevo año como una persona sabia, y que empiece usted este nuevo año a caminar en sabiduría, a caminar en santidad, en temor, en temblor delante de Él, no como necios. Un ejemplo de un hombre necio en la Biblia, vayamos a Lucas capítulo 12, versículos 16 al 21. Lucas capítulo 12, 16 al 21 dice: también le refirió una parábola diciendo, aquí está Jesucristo frente a sus discípulos hablándoles acerca de una parábola del rico insensato, y dice: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? ¿Por qué no tengo que guardar mis frutos? Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio. ¿Cómo le dijo Dios a este hombre? Necio. En otras palabras, bruto. Sin sabiduría. ¿Cuánta gente no hay así? Necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto. ¿De quién será? Era un hombre que se dedicó a ¿qué? A acumular y acumular riquezas, a vivir para él, para sus propósitos, para sus proyectos. Un egocéntrico, un egoísta. ¿Cuánta gente nos miramos así? Que viven para producir y producir dinero, amontonan riquezas en esta vida, pero pierden su alma. ¿Por qué? Porque nunca vivieron para Dios, vivieron para las riquezas. Y una persona necia, una persona que no camina en sabiduría, es aquella persona que
no le interesa vivir para Dios. Es una persona que su seguridad está en los bienes materiales, en las cosas que puede lograr en esta vida. Nosotros, hermanos, no debemos preocuparnos por amontonar y amontonar en esta vida, porque ya nosotros no somos de aquí, estamos de paso. No haga tesoro aquí en la tierra, dijo el Señor Jesús. ¿Dónde debemos hacer tesoros nosotros? En el cielo, hermano. ¿Y cómo hacemos nosotros tesoros en el cielo? Cuando vivimos para el Señor, cuando servimos a Él y a sus santos, cuando damos nuestra vida a Él. Ahí estamos haciendo tesoros en el cielo. Y cuando lleguemos allá y demos cuentas a Dios, el Señor va a galardonarnos por la manera en cómo nosotros vivimos. Pero aún esos galardones, esas coronas que vamos a recibir, nos las vamos a quitar y las vamos a colocar al pie del único que merece toda la gloria y la exaltación, el Señor Jesucristo. Porque si no fuera por su gracia, no hubiésemos hecho lo que hicimos. Si un hombre de Dios se santifica, si un hombre de Dios camina en sabiduría, no es porque sea especial o porque sea mejor que los demás, es por la gracia de Dios que está operando en la vida de ese hombre. Dejemos que la gracia de Dios opere en nosotros. Deje que el Señor dirija su vida para que usted camine en sabiduría y pueda usted no vivir para lo material, sino para el Señor. Si usted vive para lo material, por las cosas materiales y su preocupación son las cosas materiales, usted no puede servir al Señor, porque nadie puede servir a dos amos. Si tú sirves a las riquezas, no puedes servir a Dios. El que sirve a Dios no puede servir a las riquezas, hermanos. Nosotros lo que tenemos y lo que el Señor nos puede dar, nos los da el Señor por añadidura, porque hemos buscado su reino y su justicia. Todo lo que nos llega, mire, si usted tiene sustento y abrigo, ¿qué dice la Biblia? Que estemos contentos con eso. Sustento y abrigo, sustento, comida, abrigo, techo, que ponerse para vestir. ¿Tiene usted eso? Esté contento y dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios por este año. Este año no fue fácil, fue un año difícil. Lo de la pandemia fue complicado, ¿cierto? La economía fue afectada, pero el Señor nos ha sustentado. Demos gracias al Señor. Estamos aquí vivos, sanos. Se debe darle gracias al Señor. Si usted está sano, si tiene salud, mejor dicho, imagínense, en medio de tantas cosas que han ocurrido a nuestro alrededor a nivel mundial, y estamos aquí sanos, con sustento y con abrigo. Démosle gracias al Señor y sigamos viviendo para Él, no aferrándose a nada aquí en la tierra, sino siempre buscando las cosas de arriba, mirando allá arriba. Mi preocupación no es tener carro, casa, tener riquezas. Esa no es mi preocupación. Si el Señor me lo da, bienvenido sea. Venga a ser tu reino. Pero ese no es mi afán. Mi afán es servirle al Señor, hacerlo bien para Él, que su obra sea prosperada. Ese es mi afán. Ese es mi deseo. Que mi familia esté bien, tenga lo necesario y la obra del Señor avance. Con eso, ya lo demás, hermanos, que usted tenga sustento, abrigo, que usted no sea como este hombre necio que se jactaba de lo que tenía y de lo que amontonaba, y su seguridad estaba en las cosas materiales.
y no en el Señor. Nuestra seguridad está en el Señor, hermanos, no en las cosas del mundo. Alguien que camina en sabiduría es alguien que está siempre buscando las cosas de arriba y no las de aquí abajo, que está aferrado al Señor y no a las cosas terrenales. Es una persona que ha aprendido a confiar en el Señor y no en las riquezas, no en lo que pueda tener. Esa es una persona sabia y no necia. Y dice aquí que debemos andar como sabios. Y aquí dice en el versículo, veamos dónde estamos en Efesios. En Efesios capítulo 5, ahí donde estamos, se me perdió el pasaje. Efesios capítulo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cómo debemos de ahora en adelante andar? Como sabios. Mire muy bien cómo está caminando día a día, mire muy bien, examine sus pasos. Usted no sea un necio, sino una persona sabia, una persona que sabe a dónde se dirige, una persona que sabe qué es lo que Dios quiere para su vida, una persona que tiene tiempo más que para aprovecharla en las cosas de Dios. Propóngase en este año nuevo que viene dedicarse más a las cosas del Señor. Dedíquese más en medio de sus ocupaciones. Preocúpese por dedicarse más al Señor, porque a la larga eso es lo que nos va a quedar a nosotros, lo que nos vamos a llevar. Lo demás, hermanos, todo se va a quedar aquí abajo. Pero si usted es sabio, usted va a centrar su vida en el Señor, en las cosas de Él, y va a empezar a dedicarle más tiempo a Él. Y a no embolatarse tanto en las cosas del mundo. A no embolatarse tanto, a enredarse tanto. Lleve la vida con calma, sea práctico, elimine todo lo que le carga y no sirve para nada en su vida. Organice por prioridad las cosas en su vida, de lo más importante a lo menos importante. Primero, su relación con el Señor, lo más importante. Segundo, su relación con su cónyuge. Tercero, su relación con sus hijos. Si es soltero, su relación con su familia, con sus hermanos y con sus padres. Cuarto, su ministerio, su servicio. Hágalo cada vez más con amor, con entrega, con sacrificio. Y así usted va organizando todas sus prioridades. Su trabajo, está bien, trabaje, crezca laboralmente, pero no pierda el centro. Es Jesucristo. No pierda el centro de su vida, la brújula de su vida, que es Jesucristo. Todo debe girar alrededor de Él. Tu familia, tu ministerio, tu trabajo, todo debe girar alrededor de Él, que es la prioridad. Y dice aquí algo muy importante en el versículo 16, continuando con el pasaje que llevamos, dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No solamente debemos mirar bien cómo estamos nosotros andando, sino que también debemos mirar cómo estamos nosotros aprovechando el tiempo. Esta palabra aprovechando significa rescatando. Es la palabra exagorazo, que es la misma palabra que se utiliza para redimir. Rescatando, dice la Biblia que debemos rescatar el tiempo. ¿Rescatarlo de qué? De los días malos.
Aquí la Biblia nos dice que debemos aprovechar, rescatar el tiempo, porque los días son malos. El tiempo que tenemos, hermanos, es un don de Dios, por lo que debemos utilizarlo con cosas de valor. ¿Qué cosas usted está haciendo actualmente que no son de valor? Mire, lo que les decía hace un momento, priorice. Hay cosas que usted hace que debe dejarlas, porque no son de valor, le hacen perder el tiempo. Disminuye el tiempo en la televisión, disminuye el tiempo en las redes sociales y dedíqueselo más al Señor, a su palabra, a estudiar más. ¿Cuánta gente no pierde tanto el tiempo? No lo rescata, sino que lo desperdicia. Y lo más tremendo, hermanos, es que el tiempo que nosotros gastamos no lo recuperamos. Nunca más lo recuperamos. El tiempo perdido se perdió. Lo que podemos hacer es redimirlo, rescatarlo, ya el poco tiempo que nos queda, aprovecharlo bien en cosas que valgan la pena, no perdiendo el tiempo. Generalmente los jóvenes pierden mucho el tiempo, cuando es la edad que deben aprovechar más el tiempo, no durmiendo, ni viendo televisión, ni Netflix, ni en las redes sociales, chateando ahí. Usted como joven tiene que prepararse, porque los días son malos. Y ustedes jóvenes tienen que prepararse para la vida, porque la vida, por si no lo saben, es dura. Y un día sus padres ya no van a estar y ustedes van a quedar solos. Y si no aprovecharon bien el tiempo, hermanos. ¿Qué dice Eclesiastés 12.1? Vayamos a Eclesiastés 12.1. Eclesiastés 12.1 es un libro de sabiduría escrito por Salomón. Dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu vejez. Eso dice. En los días de tu juventud. Oye, dichosos los jóvenes que están conociendo del Señor. Aquí nos dice a los jóvenes, yo me voy a meter ahí, ¿por qué no? Que debemos acordarnos desde joven del Creador. No es cuando ya yo esté viejo, como algunos dicen, no, ya cuando yo sea viejo, ahí sí le entrego mi vida al Señor. No es cuando tú lo digas, es cuando Dios te llama. Y a los jóvenes, a nosotros los jóvenes, nos dice que debemos acordarnos de nuestro Creador en los días de la juventud, antes que vengan los días malos. ¿Cuáles son los días malos, hermanos? Cuando ya jóvenes, escuchen, no tengan a su papito ni a su mamita que les daba todo. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, cuando ya tengas que enfrentar la vida tú. Acuérdate ahora, y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Qué feo es llegar ya a la vejez y uno decir, ay, qué tristeza, no hice nada, no tengo contentamiento en mi alma. Qué tristeza, ¿cierto? Por eso es que desde jóvenes debemos acordarnos de nuestro Creador y vivir vidas sabias, caminando en sabiduría. Efesios 5:17. Veamos nuevamente al pasar, ya para terminar. Dice: por tanto, no seáis insensatos. Esta es la palabra aprón, que significa que no tiene entendimiento, obstinado, terco, caprichoso. No seamos tercos, caprichosos, obstinados.
No seamos insensatos, hermanos, sino entendidos. Esta palabra significa el que es rápido en entender. Dios no quiere que seamos tardos de entendimiento, sino que seamos prontos en entender cuál es su voluntad, qué es lo que Dios quiere para nuestra vida, para este año que viene y para los que vienen más adelante hasta que el Señor venga por nosotros. No seamos insensatos, hermanos, no seamos personas sin entendimiento, no seamos tercos, corrijamos nuestro camino, caminemos en sabiduría. El Salmo 32, versículo 9, dice la palabra del Señor. Salmos 32, versículo 9, dice: no seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. No seamos como esas bestias que no tienen entendimiento, que por más que tú les dices a un burro, a un caballo, no vayas por ahí, vete por acá, ellos no te van a entender. Por eso se les coloca un freno que les produce dolor, y con el dolor ellos entienden que si jalan la rienda hacia un lado, sienten el dolor y ellos obedecen por el dolor que sienten. Y si le jalan del otro lado, igual, porque ellos entienden por medio del dolor. Y así hay personas, hermanos, que el Señor tiene que meterles la mano, disciplinarlos, para que puedan entender y corregir su camino. Que el Señor no tenga que hacer eso con nosotros, ¿verdad? Corrijamos. Viene un nuevo año, año nuevo, vida nueva. Bueno, la vida nueva ya la tenemos en Cristo Jesús. Tenemos un año nuevo que viene. ¿Qué vas a hacer tú con ese año? ¿Vas a caminar como un necio o como un sabio? ¿Vas a ser un hombre insensato o un hombre entendido? Es tu decisión, es mi decisión. ¿Quieres que las cosas mejoren para el próximo año? Sé un hombre sabio, sé un hombre entendido y conoce la voluntad de Dios que está expresada en este libro, y empieza a caminar con sabiduría, en santidad, en temor delante del Señor, y vas a ver cómo tu vida va a mejorar, primero interiormente, y tu vida alrededor, familiar, etcétera, etcétera. Y ya para terminar y dejarlos tranquilos por este año, que bueno, ya vamos a tener un receso hasta el próximo año, 10 de enero, largas esas vacaciones, más vacaciones, más. Más y más, para dejarlos tranquilos por este año. El otro año, pues, seguiré enseñándole la palabra del Señor. Y perdónenme si los incomodo, pero tengo que hablarles lo que Dios coloca en mi boca. Versículo 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu. Aquí Pablo dice: no se embriaguen, no se llenen de licor, sino sean llenos del Espíritu. Hace un contraste entre la embriaguez y la llenura del Espíritu. Parece ser que, pues, en la iglesia del primer siglo habían algunos hermanos que le hacían todavía se pegaban sus cervecitas, se pegaban sus
emborrachadas. Y en el siglo XXI. No es para molestar a nadie, es para enseñar. Habían hermanos que todavía le jalaban. Pablo le decía, no se llenen de eso. Porque ¿saben qué hace la embriaguez? La embriaguez lo que hace es nublar la mente y nos hace perder el juicio, nos hace perder el contacto con la realidad. El alcohol abre la puerta de ese animal que traemos adentro. Entonces, por eso es que dice Pablo, no se embriaguen con vino, más bien sean llenos del Espíritu. ¿Y cómo vamos a ser llenos del Espíritu? Buscando ser llenos de Él, buscando esa comunión con Él. Entonces, cuando Dios ve a un hijo suyo que abre su corazón y le busca, ¿qué hace el Espíritu Santo? Lo llena. Pero cuando alguien anda distraído, no busca al Señor, o si ora, como esos rezos que nosotros hacíamos en la religión tradicional, algo mecánico, tú vas a seguir vacío. Pero el Señor quiere que nos llenemos de su Espíritu, pero para eso tenemos que disponernos para que el Espíritu nos llene. ¿Y cómo se caracteriza una persona llena del Espíritu? En el versículo 19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que anda cantando, que anda alabando al Señor en su corazón. Es una persona alegre, contenta. Por eso un cristiano que está lleno del Espíritu es una persona alegre. ¿Cómo está su corazón hoy en día? ¿Está contento? ¿Está alegre? Por la cara de algunos no parece. Amén. Tenemos que llenarnos más del Señor. Hermano, cuando estamos llenos del Espíritu, mejor dicho, estamos contentos, gozosos, alegres, y lo hallamos. Ese gozo y esa alegría que solo Dios puede dar. Hermanos, andemos en sabiduría. No sigamos más en nuestras necedades. Corrijamos lo malo que hay en nosotros. Corrijamos. Y sigamos adelante, creciendo en santificación, creciendo en la gracia del Señor. Para que este nuevo año sea un año mucho mejor que este. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a alabar y adorar en nombre del Señor. Gracias, Señor. Te damos en este momento por este mensaje. Gracias por enseñarnos a caminar en sabiduría, porque tú no quieres que andemos como necios, sino como sabios, como gente entendida, para que podamos, Señor, avanzar cada año y podamos vivir cada año. Gracias, Señor. Los que hayan preparado su ofrenda pueden tomarla en su mano derecha y decirle al Señor: Señor, en lo que tú me has dado, hoy te doy a ti, no con tristeza ni por obligación, sino con alegría, porque tú amas al dador alegre. Bendice, Señor, las ofrendas de tus hijos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a que se coloquen de pie, que se dispongan en esta noche. Esta reunión es una reunión que tiene un carácter especial, porque es una reunión de cierre de año, donde
queremos expresarle toda nuestra gratitud al Señor. Hoy queremos, antes que pedirle al Señor, es darle las gracias a Él. Es darle las gracias. Casi siempre oramos, es para pedirle, para pedirle, para pedirle. Muy poco para darle gracias al Señor. Hoy vamos a darle gracias, gracias por este año. Gracias, gracias, Señor. Gracias. Gracias por este maravilloso año que está terminando, Señor, por todas las cosas buenas y por todas las cosas difíciles que nos permitiste vivir en este año. Gracias, porque aprendimos más de ti. Gracias, Señor, porque conocimos más de ti, Señor, y te conocimos más a ti, Señor. Gracias porque pudimos crecer en conocimiento, en santificación, en amor. Gracias porque pudimos descubrir en una faceta mucho más amplia tu gracia y tu misericordia, porque pudimos mirar en medio de toda esta pandemia, en medio de toda esta crisis mundial, ver tu mano sustentándonos, ver tu mano sosteniéndonos, guardándonos de todas las enfermedades, todos los virus, Señor, de toda cosa mala. Gracias, Señor, porque nos libraste de todo lo malo. Gracias, porque siempre estuviste ahí con tus ángeles a tu alrededor, guardando, Señor, nuestra entrada, nuestra salida, guardando a nuestra familia, guardando, Señor, cada área de nuestras vidas. Gracias, Padre. No tenemos palabras suficientes para expresarte toda la gratitud que tenemos hacia ti, Señor. Gracias por este hermoso año que lo terminamos en victoria, para gloria y honra de tu nombre. Gracias. Gracias, Señor. Levanta tus manos al Señor y adórale en esta noche. Y dile: Señor, gracias. Te bendecimos, te adoramos, Hosanna del Santo de Israel. Gracias, Señor, por este año que termina y por el nuevo año que tú nos regalas, Señor. Gracias. Ayúdanos a caminar en sabiduría. Haznos hombres sabios, temerosos de ti, hombres santos, entendidos. Oh Señor, que podamos crecer más y más espiritualmente, para parecernos más a ti, oh Señor Jesús. Queremos parecernos más a ti, que en un año hayamos crecido en santificación, hayamos crecido en gracia, hayamos crecido en tu amor, en tu servicio. Que este próximo año podamos servirte más a ti. Amén. Podamos servir más a los santos de Dios, a tu iglesia. Podamos servirte con más amor, con más entrega, más sacrificio. Oh Señor, queremos seguir creciendo más y más en sabiduría, en entendimiento. Que podamos dar testimonio a otros con nuestras vidas, porque somos cartas abiertas y la gente nos mira a nosotros y nos lee. Que podamos ser hombres y mujeres sabios que practican la palabra del Señor, que no solamente la tienen de boca para afuera, sino que la viven, que la puedan reflejar en sus propias vidas, en sus propias familias.
que no sea una vida cristiana de apariencia, porque así eran los fariseos, hombres hipócritas que llevaban una doble vida, iban al templo, practicaban la ley, practicaban y cumplían con las ceremonias y sacrificios, pero el corazón de ellos estaba lejos de Jehová, porque no le amaban, por tanto no le obedecían, ni amaban al prójimo. Que no seamos como ellos, hombres sin sabiduría, necios, duros de corazón y de cerviz. El Señor quiere que seamos hombres sabios, que andemos en sabiduría. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, dice el Señor hoy a su iglesia: no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis, dice el Señor, con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, dice el Señor, sed llenos del Espíritu, sed llenos de mí, dice el Señor. Apartaos de toda iniquidad y de todo pecado, dice el Señor. Límpiense los que llevan mis instrumentos, dice el Señor. Sean santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Oh, mis hijos amados, caminen en luz. Den testimonio de mí, dice el Señor. Den testimonio de mí, dice el Señor. No se queden callados. Hablen de mí. Hagan mi obra, dice el Señor. Porque yo os he llamado, dice el Señor, de las tinieblas a la luz, para que os anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Yo los he llamado, ustedes son un pueblo santo, un linaje escogido, un real sacerdocio. Ustedes no son cualquiera. Ustedes son mi iglesia, el pueblo que yo escogí, dice el Señor, el pueblo que yo redimí con mi sangre, dice el Señor, el pueblo por el cual pagué, no con precio de plata, de oro y de piedras preciosas, sino con mi propia sangre, dice el Señor. Yo los amo, dice el Señor. Yo los amo y los celo con celo santo, dice el Señor. Miren con diligencia cómo andan mis hijos, dice el Señor, no como necios, sino como sabios. Y sean entendidos en cuál es mi voluntad, dice el Señor. Mi voluntad es que sean santos como yo lo soy, dice el Señor. Gracias, Padre Celestial. Bendice, Señor, a tus hijos en esta noche. Te pido, Señor, que los guardes, que los protejas de todo mal en esta noche, que los llenes con tu Santo Espíritu, que los toques y los ministres con tu Santo Espíritu, que bendigas sus vidas, sus familias, sus trabajos, que bendigas este otro año que ya se acerca, Señor. Pongan todos sus proyectos, todos sus planes delante del Señor, todos esos proyectos y esos planes que ustedes tienen para este próximo año, colóquenlo en las manos del Señor y díganle al Señor: Señor, aquí coloco todos mis proyectos, todos mis planes, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, que sea tu propósito cumpliéndose en mi vida y en mi familia, que sea tu voluntad cumpliéndose en mi vida. Te entrego mi vida, mi familia y este nuevo año, el cual pongo en tus manos, Señor, para que seas tú bendiciendo y pueda yo
caminar en este nuevo año en sabiduría, en santidad, en temor. Oh Señor, bendice mis caminos y guárdame de caer en la tentación y de todo mal. Reprende al enemigo de mi vida y de mi casa, diga el Señor, y envía a tus ángeles alrededor para que guarden mi entrada y mi salida y la de los míos. Oh Señor, gracias Padre, gracias por este tiempo maravilloso. Gracias por esta iglesia que has levantado en este lugar. Oh Señor, gracias. Te bendecimos y te exaltamos y te adoramos. Denle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos invito a que nos despidamos.